Bueno, bienvenidos a esta breve explicación sobre la histamina. Principalmente la histamina es una molécula que actúa básicamente en nuestro cuerpo, tanto como hormona y neurotransmisor, principalmente para regular diferentes funciones biológicas. Ahora bien, se sabe que esta molécula es usada por las células como mensajera. Nuevamente está actuando como reguladora. Originalmente la histamina no se creía que era un neurotransmisor, puesto que estaba en áreas extracerebrales, tal cual como lo descubrió Charles Herbert Best, médico canadiense, que descubrió que la histamina estaba en diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Y pues de ahí surge el nombre de histamina, de la palabra histos, que significa tejido. Tiempo después se reconoció como neurotransmisor por su presencia en el líquido cefalorraquídeo, afirmando su funcionamiento como neurotransmisor, neuromodulador y modulador inmune. Ahora, para comprender mejor la palabra histamina, nos vamos a ir a su formación química. Químicamente hablando, la histamina es una amina primaria. Cuando hablamos de amina primaria, nos referimos básicamente a la cantidad de intercambio de hidrógeno que hace esta amina, y es que la amina está compuesta por 3 átomos de hidrógeno y 1 de nitrógeno. Si fuera el caso de una amina secundaria, esta intercambiaría 2 átomos de hidrógeno. Volviendo a la formación de la histamina, esta molécula, que contiene un peso molecular de 111, está formada por un anillo imidazólico y un grupo amino unido por 2 grupos metileno. Bueno, siguiendo esta formación, aquí vemos el anillo imidazólico, y este anillo imidazólico está compuesto pues por el imidazol, que es el encargado básicamente de ser el intermediario en la biosíntesis de la histidina. La histidina vendría siendo este aminoácido proteínico que poseemos solamente con la alimentación, y esta histidina es la primordial para que se dé la producción de histamina por medio de pues un proceso que ya vamos a ver ahorita. La histidina es la que tendría este anillo imidazólico que posee ya de por sí. Y para que entendamos las partes las partes de la formación de esta histamina, aquí podemos ver el anillo imidazólico que se forma en la histamina junto con el grupo amino, que ya sabemos que se deriva del amoníaco. El amoníaco contiene 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Gracias a esto podemos deducir que este grupo amino es primario. Y aquí encontramos la principal característica pues de la histamina, que es una amina primaria, y su grupo amino pues vendría siendo primario, pues se sustituye solamente un hidrógeno. Y aquí podemos observar la unión de los 2 grupos metileno. Ahora, ¿cómo se da el proceso de síntesis de la histamina? Empezando por el principio de que todos los tejidos que contienen histamina son capaces de sintetizarla. Y esto pues se hace mediante un proceso de descarboxilación, así se llama el proceso. Este proceso de descarboxilación se hace desde el aminoácido histidina, que ya vimos que este aminoácido no puede ser producido por el mismo organismo y que necesitamos consumirlo. Después de consumir este aminoácido histidina, se produce esta descarboxilación del aminoácido pues para obtener la histamina mediante una reacción que es catalizada por la enzima L-histidino descarboxilasa. ¿Y por qué el proceso se llama descarboxilación? Bueno, básicamente porque pues desde el principio en la histidina tenemos un grupo que se llama grupo carboxilo, y precisamente la encargada de quitar este grupo carboxilo
sería la enzima L-histidina descarboxilasa, y por eso su nombre, dejándonos ver como resultado la histamina sin este grupo carboxilo. Bueno, ya que vimos la formación básica de la histamina, vamos a pasar a la distribución y a la liberación de esta. Bueno, básicamente se puede decir que la histamina se encuentra en todos los tejidos del ser humano, pero en distinta proporción. Y su liberación es principalmente encargada a los mastocitos y basófilos sensibilizados, que al ponerse en contacto con antígenos específicos, pues ocurre esta liberación de histamina, según lo que se quiera y según los receptores que ya vamos a ver más adelante, según los receptores que se adhieran. De acuerdo a los receptores histaminérgicos, estos receptores se dividen en receptores H1, H2, H3 y H4. Básicamente estos receptores están distribuidos por todo el organismo para cumplir una función en específico, o la función que ellos tienen que cumplir. Es decir, la función de la histamina dependerá de los receptores a los que se adhiera. Y antes de seguir con el tema de los receptores, quisiera aclarar dos temas que quedaron por ahí volando. Y son el tema de las células cebadas o mastocitos y los basófilos, su función y pues su concepto. Básicamente estas dos células, se encuentran en el sistema inmunitario. Estas dos células comparten sustancias, por lo tanto comparten también muchas funciones. La diferencia es su localización y su localización de maduración. ¿Qué quiere decir? De que los mastocitos, por ejemplo, maduran directamente en la circulación sanguínea, y los basófilos maduran en la médula ósea. A diferencia de los basófilos, por ejemplo, los mastocitos son mediadores inflamatorios y los basófilos son importantes para iniciar reacciones inflamatorias. Por ejemplo, cuando el sistema inmunitario detecta un alérgeno, que se activa por la producción de un tipo de anticuerpo, que es denominado IgE. Este IgE es capaz de adherirse a la superficie de los basófilos y los mastocitos, y cuando nuestro organismo vuelve a entrar en contacto con ese mismo alérgeno, este es detectado por esos anticuerpos que están unidos a los basófilos, y es lo que induce que se libere el contenido de sus gránulos. Dentro de esa sustancia de los gránulos puede estar la histamina. Todo ello puede producir reacciones locales, inflamaciones cutáneas, contracciones musculares de los bronquios, y también lo que a su vez puede desencadenar un shock anafiláctico. ¿Qué significa esto de shock anafiláctico? De que es una alergia grave, o mejor dicho, una reacción alérgica grave, pues a causa de la liberación de histamina y otras sustancias que producen síntomas muy rápidos que pueden poner en peligro la vida. También es definida como una falla circulatoria. Bueno, y siguiendo con los receptores, nos encontramos con el primero, que es el H1. Estos fueron descubiertos por Ash en 1966. Originalmente se localizan en células endoteliales, sobre todo a nivel capilar, en el músculo liso también, bronquios, útero, etc. Esos también se encuentran en la corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo y el tronco cefálico, por lo que se relacionan con función neuroendocrina, el comportamiento, el estado nutricional, el ciclo de sueño-vigilia, etc. Al unirse la histamina a este receptor, va a ocasionar que se active la fosfolipasa C, proteína quinasa C, y por lo tanto liberación de iones de calcio. Por ejemplo, algunas sustancias que interactúan con ese receptor van a ser, por ejemplo, la loratadina. Por ejemplo, cuando la histamina se une al receptor H1, lo que va a hacer es que los bronquios se constriñan, además de producir comezón, dolor y hasta vasodilatación.
Esto se produce a raíz de que células del sistema inmunitario pidan ayuda de otras células del mismo sistema para llegar a donde está básicamente el problema, lo que va a resultar en inflamaciones, etc. Ahora, los receptores H2 también se encuentran en la corteza cerebral, en el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala, el núcleo estriado, los ganglios basales y el cerebelo. Bueno, estos receptores se creen que están relacionados con la regulación del funcionamiento y la plasticidad neuronal. Y al unirse la histamina a este receptor ocasiona que se active la adenilato ciclasa y por lo que incrementa así los niveles de AMP, y esto es lo que genera la activación. Estos receptores primeramente también fueron descubiertos por Plaque en 1977 y se localizan también en la mucosa gástrica, células del miocardio, algunas células del sistema inmunológico. Están relacionados también a los bronquios, pero esta vez no constriñéndolos, sino teniendo el efecto contrario. Y también en el estómago libera los ácidos gástricos para así tener una buena alimentación. Cuando se encuentra en el sistema inmunitario, lo que pasa es que se activan los linfocitos T supresor, que es un encargado de reducir la respuesta celular. Pero también, además de disminuir la respuesta celular, invita a la quimiotaxis, es decir, a la llamada de otras células como los basófilos. Por ejemplo, sustancias que interactúan con este receptor tienen que ver mucho con la secreción de los jugos gástricos y la relajación del músculo liso. Ahora, los receptores H3 están más involucrados en la neurotransmisión, pero también se encuentran en otras partes del organismo. Estos H3 se caracterizan por ser receptores de tipo inhibitorio. Por ejemplo, en el caso de las neuronas, estos receptores dejan de liberar histamina por medio de un proceso que se llama retroalimentación negativa. También estos podrán regular la histamina, inclusive en la neurona post. Por ejemplo, los receptores H3, su función no es constriñir ni relajar los bronquios, sino que su función es impedir que se relajen tanto y que se constriñan tanto. En el caso del estómago y su secreción de ácido gástrico, pues básicamente va a ser la misma función de impedir que estos ácidos se liberen, se secreten. Pero también puede producir vasodilatación de los vasos cerebrales y la inhibición de la neurotransmisión a nivel periférico. Ahora, de los receptores H4 no se tiene mucha información, pero sí se puede recopilar información de que también están presentes en la inflamación, pero también están involucrados en la quimiotaxia de demás células, y estas células se llaman eosinófilos. Bueno, ¿cómo funciona el tema de los receptores? Básicamente podemos decir que los H3 se pueden encontrar en células presinápticas, y el H1 y H2 son receptores postsinápticos, los cuales, pues digamos, después de que se segrega la histamina de las células, esa histamina se mete en vesículas que prácticamente tienen la función de liberar la histamina a partir de esos receptores H3. Esa histamina llega a los receptores H1, H2 dependiendo, y cada receptor pues cumple una función en sí. Siendo los H3 básicamente receptores inhibitorios y de regulación de la baja la histamina,
y los receptores H1 y H2 siendo receptores excitatorios. Bueno, ahora para que la histamina se libere, ya sabemos que necesitamos a la histidina, entra por medio de la terminal sináptica, y esta histidina tiene que hacer el proceso de descarboxilación para que se convierta en histamina por medio de la enzima que ya vimos, la histidina descarboxilasa, y esta histamina después tiene que ser enviada a la vesícula por medio de un transportador vesicular de monoaminas, el cual intercambia 2 de hidrógeno por una molécula de histamina. Después de esto, la vesícula se une a la membrana celular, la cual pues ya tiene una creciente de calcio que ingresa por una potencial de acción, y gracias a esto pues la histamina ya puede ser liberada, la cual pues ya se irá a transportar a la hendidura sináptica, por lo tanto ya va a viajar a donde sea que sea su función, ya sea una célula neurona pre o post. Ahora bien, en el caso del cerebro, volviendo a la histamina en general, el área donde se genera la producción de histamina normalmente es en los núcleos posteriores al hipotálamo. Las células en este área liberan la histamina por todo el cerebro, pero una de las partes más importantes por donde pasa la histamina en el cerebro es en el hipocampo, regulando muchas de las funciones autónomas. Por ejemplo, generando la reducción de sueño, permitiendo una mayor activación, también en el apetito, la sed, entre otras. En resumen, todo lo que controla el hipotálamo es modulado por la histamina también. El sistema nervioso autónomo estaría siendo controlado en este caso. Ya hablamos, o sea, hambre, sed, metabolismo de lípidos, etc. Bueno, también se proyectan hacia el mesencéfalo, médula oblonga, médula espinal, además de muchas partes de la corteza cerebral, generando, por ejemplo, que estemos más despiertos, es decir, mayor activación o la atención. También se proyectan hacia el hipocampo, generando facilitación de la memoria. Cabe recalcar que también modula varios neurotransmisores. Esto es por su particularidad de transmisión, la cual se llama transmisión de volumen, y esto significa que básicamente pues cuando la célula libera histamina, esta pues viaja sin un norte, digámoslo así, propio, sino que viaja y baña a los tejidos cerebrales, conectándose, por ejemplo, con varias de las catecolaminas, como la dopamina, compartiendo así pues sus funciones. A este proceso también se le llama transmisión extrasináptica, pues que no depende de una sinapsis o de una hendidura sináptica, sino que simplemente pues viaja y baña por todo lado. También la histamina puede viajar a los núcleos de las náuseas, dando pues directamente náuseas. Ahora que abordamos la mayoría de funciones más específicas de la histamina, de acuerdo también a sus receptores, vamos a ver un resumen de las funciones de la histamina sin ahondar en los receptores y pues dando información importante que de pronto haya quedado sin decir.